me dejó mucha enseñanza, tema de trabajo, un hombre muy servicial. Yo me acuerdo una vez, cuando él era dirigente platense, jugábamos una final un miércoles y me dijo: Bernal, si haces gol hoy, mañana estoy libre. Así que bueno, tuve la suerte de hacer un gol y 3 goles hice ese partido y bueno, y cumplió, me dio ese día libre. Yo a don Alberto le diría, estoy muy agradecido a él por la oportunidad que me dio. Gracias a él estoy acá en Reconquista y me dio trabajo, confió en mí y estoy muy agradecido a él y por siempre le voy a agradecer. Cuando conocí a Alberto, era una persona con mucha fuerza, mucho empuje. Siempre fue una persona que trataba de ayudar a los demás, tanto en lo profesional como en lo particular. Me acuerdo de una vez que estando trabajando en planta de silos, en la secadora de la ex cooperativa, habíamos estado trabajando toda la noche y Alberto apareció aproximadamente al mediodía. Había visto que había llegado en bicicleta, entonces me mira y me dice: ¿no querés cambiar el auto? Y yo le digo: no creo. Aparte no tengo crédito ni efectivo. No hay problema, me dice Alberto. Te vendo el Clio. Dice, me lo pagás como puedas y vemos cómo lo descontamos. No creo, Alberto. Y bueno, se queda pensando unos segundos y me dice: pero no, dice, no, porque me voy a quedar a pata. Bueno, después vemos, me dice. No toleraba que sus empleados estén quietos. Él quería que se muevan, se trabajen a la forma de lo que él lo hacía. El legado de Alberto fue su forma de ser, su forma de encarar las cosas, siempre con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Para él no había imposibles. Él tenía algo en la cabeza y iba a encontrar los medios para que eso suceda y lo iba a lograr. Una anécdota con Alberto sucede en su otro gran amor que tenía, que era el Club Platense, donde compartíamos comisión directiva. Un día a mediados de noviembre no teníamos dónde se iban a hacer los corsos porque no se podían hacer más por el Boulevard Lobato y salta él en medio de todos y dice: vamos a hacerlo dentro del club. Pero ¿cómo, Alberto? ¿Cómo vamos a hacer un corsódromo dentro del club estando a mediados de noviembre y los corsos son en enero? Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Los primeros días de enero, un corsódromo de más de 300 metros cortaba el Club Platense. Si hoy pudiera hablar con Alberto, le diría de que su legado está bien cuidado, está bien tomado. Tiene un gran equipo de trabajadores, de directivos y familiares que llevan el estandarte de Alberto y siempre con la mirada hacia adelante. La persona de palabra, como varios que lo conocemos de años, yo tuve la suerte, la dicha de tratar durante 20 años con él y siempre para adelante y te valoraba, te incentivaba, te reconocía, te nombraba una medalla, te decía: ahí tengo una medallita, tengo una medalla. Era para el que llegaba tarde o el que se descuidaba con algo, siempre te surgía con la medallita. Entonces por ahí venía y decía: ¿a quién tengo que entregarle la medalla? Porque así de grande tengo la medalla para el tipo, decía. Y hoy si lo cruzaría le diría que se relaje y que disfrute, que no se haga tanto problema porque él pensaba siempre en los impuestos, en el gobierno, en esto. Se daba un poco manija y cuando en su momento se relajó, ya es como que le llegó un poco la edad, digamos, pero hoy le diría eso, que disfrute. Lo que a él también lo hacía diferente es que él trataba por iguales a todas las personas. Es decir, él venía y le daba la mano al que estaba barriendo la calle o el que se bajaba de un vehículo con traje y un portafolio. Para él éramos todos iguales. Anécdotas hay muchas. La que yo tengo, que era la que más me enojaba a mí, era que como él estaba en el sector de la compra de granos, me confundía los nombres de los productores y cuando llegaba la hora de hacer las liquidaciones y los pagos teníamos unos líos tremendos porque teníamos todos los nombres cambiados. Otra anécdota que tengo con don Alberto es por allá por el 2011 cuando entré a trabajar.
Me habían dado como directiva que las personas que se anunciaban en recepción no pasaban sin autorización. Y llega Rodrigo y me dice, quiero verlo a don Alberto. Nunca me dijo que era el nieto. Yo no conocía a la familia, era nueva. Entonces me fui y le dije a don Alberto, lo busca un joven, se llama Rodrigo. Cuando lo hace pasar, me mira y me dice, ¿vos sabés quién es? No, le dije yo. Me dice, él es el futuro presidente de la empresa, es mi nieto. ¿Y vos no lo dejaste pasar? Me dijo. Y bueno, yo no sabía, le dije. Me puse toda colorada y le dije, y yo no sabía. Así que siempre se reía del tema y se acordaba y me decía, el futuro gerente, y no lo dejaste entrar. Cuando teníamos las reuniones para 1 de mayo, Día del Trabajador, junto con todo el plantel de la empresa y a fin de año, para despedidas de año, siempre él contaba los mismos chistes. Entonces, bueno, era esperarlo porque sabíamos que lo que iba a contar y nos reíamos. Entonces lo cargábamos y él decía que siempre había un personal nuevo y que él no había escuchado el chiste. Yo le diría que tratamos de seguir adelante a pesar de todo lo que nos está pasando en este último tiempo, pandemia, gobierno, clima que no ayuda. Estamos llevando la empresa por un buen camino. Era una persona con una conducta social muy activa, una persona que siempre buscaba el bienestar de la ciudad, de Reconquista, de Platense, de la familia, de la empresa, alguien que tenía muchas ganas, una persona que entraba a las 8 de la mañana y te llevaba puesto con la energía que tenía, una persona muy simpática, alguien que además de ser mi abuelo para mí era un amigo. Yo siempre al cierre del día iba y hacía un resumen con él de lo que nos había pasado durante el día, cómo había sido su día a día, cómo había sido el mío, porque él estaba muy encima mío, porque al fin y al cabo yo era su herencia, que era lo que él siempre quiso, un heredero, un prieto que continúe todo su legado. Y bueno, siempre nos juntábamos a la tarde y era un momento donde teníamos una problemática que todos los camiones se habían ido al sur por una cosecha. Entonces eso derivó en que nosotros no podíamos despachar mercadería y se nos estaban empezando a llenar los galpones y la problemática llegó a un punto tal que estábamos dudando si producir o no al otro día porque no teníamos espacio de almacenamiento. Entonces estábamos sentados hablando de eso y como que me apura un poco a mí porque yo era un poco el encargado de sacar los camiones y yo me siento y lo miro y le digo, abuelo, ¿vos sabés lo que difícil que es conseguir camiones en este momento? Y él se sienta así, me mira al ojo y me dice, ¿vos sabés lo difícil que hace todo esto? Bueno, lo que yo le diría a mi abuelo hoy en día es que, en primer lugar, que estaría muy orgulloso de todos los avances que tuvimos en este año, que él nos tuvo presente como organización, como familia. Es un punto, y en segundo lugar, que se quede tranquilo, que esas ganas que él tenía de que todo esto tenga un legado y sea de herencia en herencia, por lo menos de mi parte lo va a tener porque a mí me gusta mucho. Y ojalá nuestros hijos se hagan cargo de nuestra organización como él lo quería, pero por ese lado le diría que se quede tranquilo, que estamos siguiendo el camino que él siempre nos inculcó. Entender que el trabajo es una cultura y a partir del sacrificio se pueden obtener logros. Eso indudablemente yo creo que es el mayor legado que nos dejó Alberto a todos quien pudimos compartir su estancia en esta tierra. Y bueno, rápidamente un día le estaba como dando experiencia, digamos, de qué es lo que yo decía o qué es lo que veía en determinadas situaciones y rápidamente me dijo, no, mira, esto se hace así. Quizá al principio me chocó, digamos, porque uno venía formado, digamos, y eso me dijo, no, lo que pasa es que vos tenés la universidad de los estudios, yo tengo la universidad de la calle, digamos, y esa universidad, esas vivencias, digamos, que yo tengo, digamos, la fui haciendo, digamos, con errores, con chocarse contra la pared, contra distintas situaciones, y yo creo que eso es una cuestión que me marcó mucho, digamos, porque uno adolescente creía que se comen hablando mal y pronto los chicos crudos y no es así, digamos, y eso me significó de que todo lo que él hizo fue a través del esfuerzo y muchas veces de errar, como él decía, muchas veces choqué por la pared,
Pero bueno, gracias a que choqué por la pared, supe que hay otro camino y lo intenté. Siempre predispuesto a trabajar, el valor de la palabra por encima de una firma de un papel. Y ser emprendedor, digamos que es una de las cuestiones que marcó su vida. Él mantenía cierta relación con el encargado de Resinfor a través de la compra de bolsas vacías, y en el año 90, cuando los dueños deciden trasladar y radicar esta empresa que estaba en este predio a otra localidad, los dueños lo llaman a mi viejo para ofrecerle y mostrarle que era un buen lugar por lo que ellos veían que venía creciendo la empresa en ese momento. Alberto y Luis Prieto, una sociedad de hecho con el molino de maíz, la comercialización de alimentos balanceados y demás. Cuando le plantean el monto, era un monto muy importante en dólares, y la respuesta fue que si él disponía de ese dinero, estaría sentado en la vereda leyendo el diario. La cuestión es que, para resumir un poco, luego de varias posibilidades de cierre durante más de 14 años, se concretó la operación. Se terminó firmando en marzo del 2004 con un crédito desde los dueños a la persona, o sea, sin intermediario, y creo que fue un poco demostrarnos y valorar, y por esto digo que es lo mejor, porque fue el mejor negocio de su vida, ¿no? Lo primero que le diría es gracias. Creo que vivir en estos tiempos por ahí no me permitió el día a día del negocio, poder haberle agradecido lo importante de lo que nos enseñó, los valores que nos inculcó, y sobre todo permitirnos seguir creciendo con la empresa que formó, ¿no? Como que uno espera que vuelva o espera que él aparezca en la empresa, visitándonos, saludándonos. Uno lo veía siempre en actividad, y eso es lo que transmitía él. Estar siempre moviéndose en el pos de un crecimiento, en el crecimiento de las dos letras que significan nuestra empresa en el logo, que es AP. Así nos conocen en las provincias que nosotros vendemos. AP, si bien la gente lo relaciona con dos palabras, pero significa la grandeza de un Alberto Prieto. Por ejemplo, cuando llegaba la época del frío, llegaba relamiéndose porque él decía, ¿cuánto voy a vender mañana? Él sabía que el frío traía el consumo de alimento balanceado, y sabía que nosotros teníamos que prepararnos para vender mucho, que eso él es lo que quería. Yo creo que no solamente me ayudaste dejando pertenecer a tu empresa, sino que también he logrado en este tiempo ser mejor persona, he logrado conocer este rubro que es apasionante. Por sobre todas las cosas, la persona, valoraba mucho al ser humano. A veces no se fijaba qué es lo que podía llegar a pasar con él para tender una mano, y eso fue lo que más me impresionó de Alberto. Alberto, le diría que se quede tranquilo donde estás, porque esta semilla que engendró hoy está en manos de sus hijos y de sus nietos, y con un grupo de gente que, con errores sin ninguna duda, pero con una tenacidad de que, pese a todo como está este tiempo, la empresa va a salir, y está queriendo quedarse en los primeros planos en la zona. Así que le digo que se quede tranquilo, que el deber de él está cumplido.